Buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube por Agricultura Televisión. En el capítulo de hoy día conversaremos sobre la crisis que está viviendo el sistema judicial chileno y cómo esto afecta a la confianza de los ciudadanos, en especial sobre las instituciones y las personas que rigen nuestro país. Como todos sabemos, después del caso Hermosilla o el caso Audios, este tema se ha instalado como un tema prioritario en la agenda pública. Me refiero a llevar a cabo una reforma al sistema judicial y en especial al nombramiento de los jueces. Para conversar sobre la crisis que estamos viviendo, ver propuestas, cómo salir de este camino y en especial también el tema de los nombramientos, hoy nos acompañan Marcos Ilavaca, abogado, diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y esperar de que este sea una instancia de diálogo que podamos lograr generar un tipo de consenso sobre un tema que me parece súper complicado, un tema que necesita urgentemente una reforma y que obviamente la Comisión de Constitución estamos ya comenzando este diseño. Camila Musante, diputada, jefa de la bancada de Independientes PPD y quien también hoy ha liderado y está liderando una propuesta de reforma al sistema judicial, especialmente vinculada, ¿no es cierto?, con el nombramiento de los jueces. ¿Cómo está? Bien, gracias por invitar a este espacio a conversar esto que es tan importante para el país. En un momento crítico de harta incertidumbre, lo conversábamos antes de Cámara, y bueno, hay propuestas en la Cámara de Diputados. Hay distintas propuestas. Yo soy autora de uno de los proyectos de reforma constitucional. Acá el diputado Ilavaca fue firmante de esa propuesta y lo que queremos es avanzar hacia una reforma al Poder Judicial que permita hacerse cargo de hartas deudas que están pendientes y que supongo las vamos a abordar en el programa. Vamos a conversar de eso en el programa. Catalina Salem, ¿cómo está Catalina? Abogada, profesora investigadora del Centro Justicia de la Universidad del Desarrollo y ex integrante de la Comisión Experta propuesta por Renovación Nacional en el proceso constitucional del 2023. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Pablo. Gracias por la invitación también. Encantada de poder compartir con los invitados del día de hoy. El año pasado, en la Comisión Experta y en el proceso constitucional 2023, debatimos precisamente estos temas, diseñamos una institucionalidad para el Poder Judicial y creo que los hechos que hoy día todos conocemos y que son de público conocimiento, sin duda nos permiten revisar lo que ya se ha discutido, lo que ya se ha diseñado para dar una propuesta y una solución a este problema. Eso es lo que vamos a conversar hoy día, pero antes saludamos a Mariela Hernández, jueza del 15º Juzgado de Garantía de Santiago, secretaria general de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y expresidenta de la misma institución. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Saludo a todas y a todos. Primero quiero agradecer nuevamente esta invitación, sobre todo cuando tomamos conocimiento que quiénes iban a ser los panelistas. Con la diputada Musante hemos tenido unas reuniones justamente para hablar sobre el sistema de nombramiento y, en definitiva, reforma del Poder Judicial. Sí. Al diputado Ilavaca nos hemos encontrado un par de veces en la Comisión de Constitución, cuando hemos sido invitados como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, y a Catalina Salem, por cierto, el año pasado tuvimos la oportunidad de también conversar y debatir sobre lo que es Poder Judicial, puesto que ella fue presidenta de la Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, donde escucharon nuestra postura y acogieron parte de las demandas históricas de esta asociación. Así que muchas gracias por la invitación. Feliz, pero ya sabemos quiénes son, los conoce la gente, lo ha escuchado, pero este programa, sobre todo, un programa humano, de conversación, de diálogo, desde las legítimas diferencias, pero también de propuesta. Entonces, quienes nos escuchan en este momento por Radio Agricultura, quienes nos ven a través de todas las plataformas, queremos saber un poco algo de ustedes, lado D, ¿ya? Y nos cuenten algo. Bueno, partamos con aquí mi nueva amiga Camila. Dijiste que era buena para la broma. Sí, yo soy buena para las tallas. Tengo mi talla reservada para el final, sí, para el cierre del programa. Perfecto. A ver, algo como un lado B, aunque es público. Yo soy abogada de profesión, lo comentaba.
y tengo una pasión que es paralela a la vida política. Soy escritora de ficción, así es que sí, nada que ver con temas políticos, y he publicado novelas. Ahora mi novela va a llegar pronto a todas las librerías de mi país, porque la publiqué en España. Sí. Así es que ese es como mi lado B, va como más por el lado artístico. Me gusta cantar también. Canta muy bien. Sí. Me ha escuchado cantar porque a veces llego cantando a la sala. Multifacética nuestra diputada. Sí, va por ahí. Me Pero el preocupa lado artístico me es el lado preocupa la B. parte de la ficción. Vamos a ver qué. No, la realidad siempre supera la ficción. Eso es Marco, cierto. ¿qué nos puedes contar tú? Mira, a ver, yo soy nacido en Santiago y me fui a estudiar el 92 a Valdivia, porque el 92 en esos años está muy de moda sexual democracia. Yo estudié en el Liceo Comercial A26, aquí Qué buen en el grupo. centro de Santiago. Sí, yo soy sobre contador. todo por un pituto. Y Canción. en ese tiempo estaba buena Valdivia, qué lindo es canción. Valdivia. ¿Ya? Y yo dije, pucha, voy a quedar en la Chile, la Católica y Valdivia. No quedé ni en la Chile ni en la Católica, quedé en la lista de espera, y yo no sabía que las listas de esperas corrían, que como 10 listas de espera en cada una. Y me fui a Valdivia con una mano atrás y una mano adelante, y en Valdivia me asenté desde el 92. Y lo que me encanta, y todavía lo practico, es atletismo. Yo corro 5.000, 10.000 y 21. Y me mantengo en eso. De hecho, estamos corriendo este fin de semana también la maratón de Viña, los 10K. Espero hacer buen tiempo, bajar los 48 minutos en 10. Y mi parte de liberación, la práctica del atletismo. Trato de entrenar por lo menos 5 o 6 días a la semana, todas las semanas, 50 kilómetros semanales aproximadamente. Se nota. Bueno, Mariela, ¿cuál es el lado B? El lado B, me gusta leer. No escribo, pero me gusta leer, así que espero prontamente leer la novela de ficción de la diputada. En carácter bastante amateur también, me gusta correr. De hecho, tenemos un grupo con amigas judiciales que hemos corrido los 10K. O el próximo año queremos los 21, pero al paso que vamos, con suerte vamos a llegar a los 10 caminando. Y hoy día tenemos un equipo de fútbol femenino al interior también del Poder Judicial, justamente porque creemos que en el deporte, y sobre todo relacionado con el trabajo que nosotros hacemos, nos ayuda a tener otro tipo de camaradería y salir un poco de esta labor jurisdiccional intensa que diariamente estamos sujetas. Muchas gracias por compartir. Bueno, Catalina, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, yo la verdad, la diputada me quitó el titular. También soy escritora, ese es mi lado B. Escribo fantasía épica. Qué Tengo bonito. 2 libros publicados. Tengo uno tercero listo y el cuarto en redacción. Así que me fascina eso. También es una faceta muy artística. Me gusta tratar de retratar la realidad, pero a través de la prosa, a través del lenguaje. Así que creo que ese es mi lado B. Me gusta la naturaleza porque crecí en la Patagonia, soy de Coyhaique. Me vine a estudiar a Santiago cuando entré a la universidad, al revés. Me encantan los caballos, crecí siempre en el campo, en un entorno natural y bueno, ahora ya soy santiaguina nomás mimetizada acá, pero muy contenta también. Sí. ¿Y dónde se encuentran sus libros? La pregunta importante. En Amazon, no, todavía no. O sea, los tuve en una editorial independiente, pero después los publiqué a través de Amazon. Oye, Excelente. muchas gracias a todos por compartir esta parte B de cada uno. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro programa. Estamos de vuelta aquí con Diálogos Distintos. Nos estamos conversando sobre la crisis del sistema judicial en nuestro país y cómo esto impacta en nuestra sociedad. Nos acompaña el diputado del Partido Socialista, Marco Silavaca, la secretaria general de la Asociación de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, la abogada
y ex integrante de la comisión experta del último proceso constitucional, Catalina Salem, y la diputada independiente PPD, Camila Musante. Antes de entrar al diálogo, un contexto. Para comenzar, quisiera decir que hoy día el actual sistema de nombramientos de la Corte Suprema rige desde 1997 y el mecanismo requiere de la participación de los tres poderes del Estado. Primero, la Corte Suprema elabora una quina. Luego, el presidente de la República elige un nombre y por último, este nombre debe ser ratificado en el Senado por un quórum muy alto de 2/3. En el Congreso existen actualmente 27 iniciativas que buscan modificar o complementar el sistema de nombramientos de jueces y también una reforma al sistema judicial actualmente existente. Sin embargo, de ellas, 16 se encuentran en trámite y 11 figuran archivadas. Además, es importante destacar que el Poder Ejecutivo, en concreto el ministro Luis Cordero, ha señalado que dentro de la primera quincena de este mes de octubre, el gobierno va a presentar una nueva reforma al nombramiento de los jueces. También hay que decir que este tema ha tomado mucha fuerza en la opinión pública, casi un tema prioritario a partir del caso Hermosillas, en donde quedó claro que el nombramiento, tal como se hace hoy día, es un sistema poco transparente y lamentablemente permeable a la influencia política. Y también que ha generado y puede generar, a partir de lo anterior, la existencia de tráfico de influencias que comprometen la independencia de los tribunales. Por eso, quizás las encuestas lo reflejan. Según la última encuesta CADEM, el 10% de los encuestados tiene una evaluación positiva del Poder Judicial, mientras que un abrumador 77% considera que no garantiza la igualdad de la ley. La confianza en tribunales alcanza solo un 18%, mientras que apenas un 24% considera que sus procedimientos son claros y transparentes. Bueno, Mariela, como jueza, secretaria general de la Asociación de Magistradas, ¿cómo ves tú esta crisis que afecta hoy día a nuestra sociedad y tu opinión para entrar a conversar? Yo creo que es un tema sumamente complejo. Quiero ser súper responsable en decir que este es para mí la crisis más grande que nos ha tocado enfrentar, justamente por la credibilidad que hoy día se ha puesto, digamos, hay la desconfianza que existe respecto a la institucionalidad. Pero también quiero ser clara y categórica y distinguir, en definitiva, lo que es el Poder Judicial en sí y quienes formamos parte del Poder Judicial. Porque hoy día estamos viendo un caso puntual, y aquí es importante porque da cuenta de la institucionalidad que, si bien está en crisis, está siendo cuestionada, pero es una institucionalidad que funciona. ¿Y por qué funciona? Porque vimos inmediatamente las medidas que se han arbitrado respecto de esta situación. Hemos visto, y es una de las principales características que de repente se cuestiona este sistema penal garantista, pero es un sistema que además da transparencia y da garantías de transparencia. Hemos visto en vivo y en directo cómo se transmiten las audiencias. Hemos escuchado de manera detallada la imputación que se hace respecto de quienes enfrentan. Usted hablaba del caso Hermosilla, pero hay muchos casos emblemáticos donde la ciudadanía ha podido ver. Entonces, respecto de la crisis institucional, por cierto que la hay. Estamos viendo que existen 3 acusaciones constitucionales hoy día que ponen en riesgo, de alguna forma, la confianza de la ciudadanía en la institución. Se verá con el proceso que corresponda. Nosotros confiamos que se adopten las medidas de ser necesario que procedan, pero sin perjuicio de este cuestionamiento, aquí las instituciones, la institucionalidad sigue funcionando, el poder del Estado como poder judicial sigue funcionando. Yo no sé si podemos darnos el lujo de decir que otros países, incluso de nuestra región,
tienen la capacidad de reacción que ha tenido el Poder Judicial frente a un caso tan complejo. Eso lo vamos a discutir ahí con todos después. Sí. Vamos viendo. Marcos, ¿qué opina? Yo quiero agradecer los hechos que el caso Audio ha entregado a la opinión pública, porque esto no es un tema nuevo, esto es un tema que venimos conversando hace muchos, muchos años. De hecho, recordamos antes de que hace cerca de 3 años, cuando estaba de presidente de la Asociación de Magistrados María Soledad Piñeiro, ministra de Corte de Apelaciones de Valdivia, nos planteaban desde la Asociación de Magistrados y Magistradas la necesaria reforma integral del sistema. Pero siempre tuvimos una oposición férrea para llevar adelante cualquier cambio. Cuando desde el mundo político se intentaba plantear algún tipo de propuesta, la gran oposición que siempre existió, que era el dique de contención, fueron los ministros de la Corte Suprema, quienes siempre dijeron, ¿sabe qué? Lo que están haciendo ustedes atenta contra la independencia del Poder Judicial. Claro. Atenta contra esta independencia tan necesaria de nuestro poder, y eso es un atentado al Estado de Derecho. Entonces, hoy día que se haya dado a conocer los audios y hoy día se esté además conociendo hechos que son absolutamente ilícitos dentro del proceso de generación de resoluciones judiciales producto de las acciones ilegales de la señora Vivanco, creo que es una tremenda oportunidad como país para poder entregar una propuesta hoy día que no diga solamente relación con el tema de nombramiento. Yo en eso quiero ser categórico, porque el Poder Judicial necesita una reforma mucho más profunda, y ahí vamos a escuchar después a Catalina que nos cuente también, porque creo que desde la comisión de expertos del segundo proceso constituyente se logró entregar una tremenda propuesta que lamentablemente nosotros desperdiciamos. Hoy día, como está el ambiente, creo que por primera vez los ministros de la Suprema están hoy día más proclives para abrir las puertas a una reforma necesaria y urgente. Pablo, perdona, yo sé que esto No, pero quiero precisar algo con el diputado. Efectivamente, no sé si hace 3 años, quizás un poco más atrás, porque justamente la Corte Suprema, en sus jornadas de reflexión, ha evolucionado y ha hecho suyas las grandes demandas de la Asociación Nacional de Magistrados. Y es así que las escuchamos en los 2 procesos constitucionales fallidos, donde ellos dieron cuenta principalmente que era nuestra misma postura. Entonces yo creo que también... Vamos. Ya tenés su momento. Vamos Ahora, empujando primero, los cambios. a ver, Camila, después Catalina. Camila. Bueno, yo quiero coincidir un poco con este diagnóstico que hace Mariela, porque efectivamente es una crisis grave, porque el efecto que ha traído ha sido que Chile cuestione la independencia de los magistrados y de los ministros de Corte Suprema y apelaciones, si responden o no al fallar a la Constitución y a las leyes, o si responden a intereses de terceros. Eso es lo que se ha instalado y es gravísimo porque permea toda la institución, cuando vemos acá a una representante de la Asociación Nacional de Magistrados que ha sido activa durante, y toda la asociación en sí, en el tiempo, a empujar los cambios desde adentro, y eso es súper difícil. Yo soy partidaria de que nosotros en el Congreso demos la pelea, la batalla por reformar el Poder Judicial, no solamente en la arista nombramiento, sino que también nos hagamos cargo de algunos consensos, ahí nos van a poder poner al día, que incluso se consensuaron dentro de los procesos constitucionales. ¿Por qué? Porque podemos levantar todas las acusaciones constitucionales que sean pertinentes o que nos parezcan que hay que impulsar ahora, pero el problema acá no es de jugadores, el problema es de las reglas del juego. Entonces vamos a tener este mismo problema en 1 año más, en 10 años más. Este es el momento, y a mí me gusta ese encuadre de crisis-oportunidad, porque ahora se nos abre la oportunidad de introducir una reforma que también es una deuda que existe con el Poder Judicial. Y propuestas, lo importante es que propuestas hay. Ahora lo relevante también es cuál es el rol que va a jugar el Poder Ejecutivo en esta discusión, que estamos a la espera de conocer cuál va a ser la gran propuesta del Ministerio de Justicia. Gracias. Bueno, Catalina, ahí tú fuiste parte, así que Sí. cuéntanos. A ver, el Poder Judicial, la verdad es que es muy difícil de reformar, de tocar, tal como lo ha dicho el diputado, porque es el pilar, el último bastión que tiene una democracia y un Estado de Derecho. Entonces, cualquier fibra, cualquier cuerda que uno le toque al Poder Judicial puede tener una repercusión en todo el sistema, y eso es lo que estamos viendo hoy día a propósito del caso Audio. Y el Poder Judicial
a la vez es un poder tradicional del Estado, igual que el poder legislativo y el ejecutivo, pero es el que menos se ha adaptado, evolucionado a la modernidad. Entonces ya desde hace muchos años atrás, lo recordaba la magistrada, se han ido generando diagnósticos y la necesidad de cambio del Poder Judicial, pero no ha llegado todavía el momento político para que ese cambio se concrete. Y este parece ser, ¿no es cierto?, dada la contingencia, el momento para revisar esos diseños que ya se han discutido, sobre los cuales ya hay acuerdo, para poder modernizar el Poder Judicial. Y la primera modernización tiene que ver con distinguir y separar lo que es las funciones administrativas que hoy día desempeña el Poder Judicial. Es una estructura del Estado, el Poder Judicial, que requiere ser administrada, que requiere de administrar recursos humanos. Los ministros de la Corte Suprema el año pasado, cuando nos visitaban en la comisión experta, nos explicaban, mire, yo me paso todo este tiempo de mi jornada integrando comisiones. La comisión de género, la comisión de no sé qué, de no sé cuánto, y no estoy en la sala impartiendo justicia, porque estoy distraído en estas otras cuestiones jurisdiccionales. Entonces ahí yo creo que hay un consenso importante. A lo mejor hay matices y diferencias en cuál tiene que ser la estructura institucional a partir de la cual se tienen que separar esas funciones, pero el Poder Judicial sin duda necesita un cambio hoy día, que es muy importante para nuestro Estado de Derecho. Bueno, ¿estás de acuerdo con lo que plantean acá? Absolutamente. De hecho, como lo señalé al inicio, nosotros tuvimos un debate muy enriquecedor con la comisión experta, la subcomisión donde Catalina era la presidenta. Y la verdad, nosotros llevamos décadas, no llevamos años, llevamos décadas levantando esta necesidad de reformar el Poder Judicial y separar justamente estas labores jurisdiccionales de las administrativas. Labores administrativas que distraen a los jueces de Cortes de Apelaciones y en especial de Corte Suprema de hacer la labor que les corresponde por mandato constitucional, que es impartir justicia. En ese sentido, por cierto, que nosotros hemos instado por esta modificación, nos han invitado en distintas instancias, hemos sido oídos. Me parece que la comisión experta fue donde más acogieron nuestras posturas, digamos, ver cómo quedó estructurado los 4 órganos que creaba la comisión experta. Pero también aquí quiero ser claro que en el proceso constitucional también fallido el primero, parte de la necesidad y se elabora un proyecto que dice relación justamente con la separación de estas funciones administrativas jurisdiccionales. O sea, el diagnóstico existe hace años. En el primer proceso, si bien se logra esta, digamos, separación de funciones, no se logra en definitiva en cuanto a lo que es la composición, la demanda que realiza la Asociación Nacional de Magistrados, que de alguna forma sí lo recoge la comisión experta de una forma distinta a través de 4 órganos. Tanto es así que nosotros como Asociación de Magistradas y Magistrados teníamos una propuesta siempre de un órgano autónomo, constitucionalmente consagrado, que esté también integrado por mayoría de jueces, paritario. En la comisión experta se crean estos 4 órganos, pero vimos la presencia mayoritaria de jueces, sobre todo en el órgano de nombramientos. Y nosotros celebramos finalmente esta modificación que al Poder Judicial, porque se entiende perfectamente la necesidad de separar estas funciones. Vamos a ver ahora. A ver, Sí. Marco, después. Camila, Sí. queremos saber ¿y cuál es la viabilidad y los temas que ustedes están de acuerdo? Sí, mira, 2 cosas antes. Vale. Yo y ahí contrapunto en definitiva. Mm. La Corte Suprema no es que hayan voluntariamente sido parte o hayan aceptado una reforma, porque nunca la aceptaron, nunca la han querido, ¿ya? Lo que sé es que ante procesos constitucionales la Corte Suprema está obligada a ser parte. Si es que no hubiera existido el estallido social el 18 de octubre, no se hubiera abierto esta discusión y hubiéramos mantenido esto tal cual, porque la Corte Suprema es la encargada de administrar los recursos a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Ustedes saben cómo gastan los miles de millones de pesos en términos administrativos que le destinamos nosotros desde el presupuesto de la Nación al Poder Judicial. ¿Qué empresas se adjudican o cómo llevan adelante los procesos de compras públicas al interior del Poder Judicial? ¿Lo sabemos? No lo sabemos.
Y muchas veces existen relaciones que no conocemos también instaladas dentro de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Ojo, de esto no son responsables los jueces, porque los jueces no tienen ningún nivel de competencia. Los supremos son tan cerrados que muchas veces son ellos los que determinan a dedo, porque no te permiten el ingreso. ¿Qué pasa con la productividad del Poder Judicial? Yo he pedido, la Asociación de Magistrados sabe, yo soy muy crítico porque yo era abogado litigante, yo vengo del mundo del litigante y sé lo que cuesta o conozco parte de esta vida. Entonces yo pedí un informe de productividad de las Cortes de Apelaciones de la Corte Suprema, cómo están retrasados nuestros juicios en Chile y el nivel de dilación que tiene la tramitación. Saco la reforma procesal penal porque tiene una tramitación diferente, pero en términos civiles nosotros tenemos una escoba. Y así el tema disciplinario, no es posible que la Corte Suprema, o sea, esta estructura piramidal que tenemos, todo depende de la Suprema. Los ascensos de los funcionarios y de los magistrados depende de cuántas veces manos han desarrollado durante su historia, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema. ¿Es eso correcto? Las calificaciones, las capacitaciones, todo. Entonces, el nivel de poder que tienen hoy día ciertos y determinados magistrados es de tal magnitud que ocurrió lo que ocurrió en este caso audio. Es decir, relatores denunciaron acciones ilegales, incluso que están en proceso de investigación criminal, de parte de la ministra Vivanco. Relatores, miembros del Poder Judicial, ¿ya? La ministra decía, ¿sabe qué? Esta sala quiero que se constituya y por favor, y si conocemos solamente estos hechos, ¿esto no ocurrió antes? ¿Cuántos casos más tenemos? Porque esto es lo que conocemos hoy día. Entonces, hoy día el Poder Judicial per se está obligado a llevar adelante un proceso de reforma necesario y urgente. Y ahí, y yo en esto, yo de hecho cuando nos invitaron, casi nos citaron los miembros de la Corte Suprema, lo he dicho, a la Comisión de Constitución a ir a la dependencia del Poder Judicial, yo me he negado, porque yo no voy a ir no voy a asistir. Mira, te doy un dato que puede ser absolutamente secundario. Cuando en Chile se discutió la rebaja de las remuneraciones de las más altas autoridades del país, de todas las autoridades del país, de todas, 25% de descuento de todas las autoridades del país. ¿Tú sabes cuál fue el único poder que no aceptó rebaja? El Poder Judicial. Gaby, tú has presentado un proyecto. ¿Qué crees que se puede hacer hoy día y qué viabilidad le ves? Bueno, primero entrar a legislar en la materia, que es algo que recién está comenzando a ocurrir tras años de presentaciones de proyectos. Yo me integré en este periodo del Parlamento, pero hay muchas presentaciones que son previas y que han intentado, como bien decía Marco, modificar la actual estructura del Poder Judicial a través de la creación de un órgano autónomo o hacer esta separación de las facultades que hoy día están radicadas en la Corte Suprema y que también les dan tanto poder, como al punto de que ministras elijan de qué manera se configura una sala y de qué manera también esa integración significa que una sentencia va a ser favorable o va a ser desfavorable para las partes. O sea, ese es el nivel de implicancia de lo que estamos hablando. El primer paso es dar la discusión legislativa y la sede para hacerlo es el Congreso Nacional. Hay una instancia donde la Corte Suprema se tiene que pronunciar mediante un informe de cuál es la postura que tiene al respecto sobre estos proyectos, y pasó en la legislatura anterior con la reforma que ingresó el exministro de Justicia. Y la Corte Suprema, en esa instancia, que es una instancia además institucional, siempre se ha mostrado reacia o más bien reticente de generar cambios donde puedan perder como la capacidad de control a la interna del Poder Judicial. Incluso en la historia más reciente, la Corte Suprema hizo una propuesta como de reforma al Poder Judicial, pero donde hacían un alcance respecto de sus propios nombramientos, no con las mismas reglas que para el resto de los magistrados del país. Entonces, ahí es donde uno ve cómo existe como una suerte de blindaje de la Corte Suprema, cómo se protege a sí misma. Y eso yo creo que es algo que tiene que abordarse a propósito de esta reforma. Y lo que estamos proponiendo, lo voy a dejar como un titular, porque me imagino que vamos a ahondar un poquito más en las propuestas, es la creación de un consejo, un órgano autónomo que le llamamos Consejo de Justicia, que sea ese consejo el que esté a cargo del sistema de nombramientos a través de una integración de los tres poderes del Estado, pero además incorporando al mundo académico con un porcentaje,
para equilibrar las fuerzas, pero que ese consejo también tenga radicadas otras funciones y que van precisamente, como decía bien Mariela, en el ámbito disciplinario, en el ámbito administrativo, para hacer esta separación de quienes tienen que fallar, que es ejercer la jurisdicción, versus los que tienen que tomar las decisiones respecto a las sanciones que existen a la interna o incluso lo que tiene que ver con el funcionamiento de la academia judicial, que eso es una demanda que también se viene arrastrando hace mucho tiempo. O sea, es como nuestra propuesta, la que firmó también el diputado Ilavaca y que la está apoyando desde la Comisión de Constitución, dentro de otras varias que intentan modificar también esta estructura que hoy día blinda la Corte Suprema. Catalina, de lo que ha dicho aquí la diputada, ¿cuántas cosas coinciden con lo que ustedes proponían? ¿Tienen que participar los tres poderes todavía del Estado ahí? Yo creo que yo separaría tres dimensiones. Veamos. Una dimensión sobre la cual ya se venía trabajando hace muchos años es el cambio a la institucionalidad del Poder Judicial. Y el máximo consenso que se logró a ese respecto fue el texto del anteproyecto de la Comisión Experta, que a propósito, lo podemos profundizar después, se desechó completamente la idea de un Consejo de la Magistratura, ahí como lo podrá saber la magistrada, la misma Corte Suprema, porque la Corte Suprema también estaba apoyando una idea como la que ha sostenido la diputada. Pero llegamos en la Comisión Experta al convencimiento unánime de que ese modelo en el derecho comparado no había funcionado. ¿Y por qué no había funcionado? Porque ese órgano deja vulnerable al Poder Judicial porque la captura política ya no se produce en el nombramiento uno a uno, sino que falta que se capture el nombramiento de ese órgano para que se termine politizando el Poder Judicial en su conjunto, que fue la propuesta de la Convención Constitucional 2022 tan criticada. Entonces, cuando miramos el derecho comparado y teniendo en consideración nuestra cultura jurídica, ese Consejo para la Magistratura no ha funcionado. Segunda dimensión, yo separaría la contingencia de esta discusión de reforma al Poder Judicial que ya viene de largo aliento. La contingencia, los casos particulares de algunos ministros tienen que ver por una parte con el sistema de nombramiento, porque ahí se deja claro, ¿no es cierto?, como lo dijo una ministra de la Corte Suprema, nadie llega a la Corte Suprema por el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué llega? Y ahí hay una comunicación entre lo judicial y lo político. Porque para poder acceder a la Corte Suprema hoy día una persona tiene primero que participar de un concurso, tú lo explicaste al inicio, ¿no es cierto?, para que esté una quina, pero después tiene que dirigir los ojos del presidente de la República hacia su nombre y luego el conjunto de ojos del Senado para que le dé los 2/3 de aprobación, que es un quórum bastante alto. Entonces, evidentemente que tiene que haber una comunicación ahí con el mundo político. Y ese sistema es muy antiguo y existe desde el constitucionalismo y tiene que ver con los frenos y contrapesos entre los poderes del Estado. ¿Por qué participa el Senado, el presidente de la República? Bueno, porque así se van contrapesando los poderes tradicionales del Estado. Y yo participé en una propuesta académica con varios profesores que se publicó hace unos meses atrás, en donde incluso algunos señalaban la necesidad de sacar al Senado el sistema de nombramiento y dejar solamente un órgano de nombramiento en donde sí los demás poderes del Estado presentan nombres que puedan integrar para que después el presidente de la República designe una persona. En fin. Entonces, esta segunda dimensión yo separaría ese caso particular, y la tercera dimensión tiene que ver con la ética, finalmente. Los casos de determinados ministros que hoy día están siendo acusados por o que hay una acusación constitucional que se está revisando en la Cámara de Diputados, además de un cuaderno de remoción por la Corte Suprema, tiene que ver con el comportamiento ético. Y eso es muy difícil de que un diseño institucional pueda señalar cómo se comporta éticamente una persona. Pero sí ese comportamiento ético del juez, que uno podría redactar las normas constitucionales más bonitas, los jueces deberán comportarse, buen comportamiento, dice actualmente la Constitución. Pero finalmente depende de la persona también. Sí. Lo importante, y lo dijo la magistrada al inicio, es que se activaron los controles que existen en nuestra Constitución para poder contrarrestar esas situaciones que ponen en jaque algo sin lo cual el Poder Judicial no funciona, que es la independencia y la imparcialidad. María, a ver. Comparto absolutamente el diagnóstico que hace la excomisionada Salem. Ahora profesora. Profesora Salem. Sí discrepo respecto de lo que es el Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué discrepo?
simplemente porque se enfocaron en ciertos consejos de la magistratura y no lo que es un consejo en sí propiamente tal. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente el caso que siempre pusieron como ejemplo fue el caso español. ¿Y por qué discrepo con la profesora Salem? Y aquí yo creo que espero finalmente que quienes son llamados a legislar terminen acogiendo la petición de la Asociación de Magistrados Nuestra Postura. ¿Por qué ha fracasado el Consejo de la Magistratura en España? Por el factor político. El Consejo de la Magistratura español ha fracasado por quienes eligen a los integrantes, en su mayoría son los políticos. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cómo reformamos un sistema? Porque el diagnóstico está claro, Sí. requiere ser reformado. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Nosotros como asociación tenemos nuestra postura, que lo anticipé. Un consejo, sea el nombre que le quieran dar. Saquemos estos nombres de Consejo de la Magistratura porque tienen una connotación, como sea. Pero tiene que quedar claro esta separación de funciones, que tenga una composición que nosotros creemos que tiene que ser mayoritariamente de jueces, pero no únicamente de jueces, justamente porque tiene que existir este contrapeso que de alguna forma se critica en algunos consejos de la magistratura. ¿Y quiénes tienen que formar parte? Bueno, son los legisladores, los llamados a ver quiénes son los externos a los integrantes del Poder Judicial. Nosotros creemos que tiene que haber presencia mayoritaria de jueces elegidos por sus pares, que tiene que haber también presencia regionalista, porque tiene que estar representado por la realidad de cada una de las regiones. Y en ese sentido, siempre hemos dicho, hemos mirado distintos modelos de Consejo de la Magistratura. El que ha fracasado claramente el español, por lo que acabo de señalar, la presencia del poder político en la elección de sus integrantes. Pero también está el español, perdón, el portugués. El portugués hay presencia mayoritaria de jueces. Y esta postura nuestra no es algo que a nosotros se nos haya ocurrido. Esta es una postura que nosotros hemos venido estudiando a lo largo de los años. Y de dónde la Asociación de Magistrados adopta esta postura de la existencia de este órgano autónomo constitucionalmente y que tiene que estar reconocido, presencia mayoritaria de jueces elegidos por sus pares, paritario, por cierto. Lo ha dicho el relator para Naciones Unidas en cuanto a lo que es independencia judicial. Lo ha dicho la Convención de Venecia, el Consejo Consultivo Europeo. Son, en definitiva, instituciones que van a ese horizonte de... Hemos entendido y ahora vamos a ver. El mundo político que tiene que legislar, pues. ¿Estás de acuerdo que el mundo político legisle, pero después no sea partícipe del proceso? Mira, generalmente cuando vienen debates respecto a diferentes órganos, se vive mucha presión gremial respecto a esos órganos, donde al mundo político lo tratan como leprosos, disculpe que ocupe ese término, pero oye, tienen que escucharnos la propuesta de nosotros, es decir, ustedes son como un mal necesario y ustedes no deben participar en nada, pero ustedes resuelven. Que es una dicotomía que me parece también media extrema. Yo no creo que nosotros desde el mundo político tengamos que abstenernos de este proceso, porque creo que somos parte además de todo el Estado. No ser parte, yo creo que del proceso jurisdiccional. El proceso jurisdiccional es un proceso exclusivamente de jueces. Pero hay que tomar también lo que dice Catalina en orden a las tres dimensiones que nos plantea. Hoy día, lamentablemente, nuestro Poder Judicial se maneja como una isla, que pareciera ser una isla impoluta, que es que viven en un mundo absolutamente aislado donde nadie más se puede meter. Esa es la percepción que tengo y que he tenido desde siempre del Poder Judicial, ¿ya? Y allí creo que uno de los grandes errores que se ha cometido es mantener esto. Cuando tú tienes una isla que tiene una estructura absolutamente piramidal,
y no permites que otros actores se involucren dentro de esto, no digo que solamente sea el mundo político, el mundo académico, actores de la sociedad civil, etcétera, ¿ya? Pero cuando tú mantienes esta isla, se va generando cierto nivel de corruptela que va a entorpecer el ejercicio de la función jurisdiccional, de la jurisdicción económica. O algunos dirán, oye, pero ustedes manejan el presupuesto de la nación y ustedes pueden modificarle el presupuesto. Lo cierto es que no podemos modificarle ningún peso en presupuesto judicial, porque si no, el nivel de presión del Poder Judicial en particular de los Supremos, es de tal magnitud que la negociación viene cerrada desde antes. Y el capítulo de poder Judicial en la ley de presupuesto es algo que viene absolutamente cerrado, ¿ya? A ver, Camila, entonces, Sí. ¿cuál es tu propuesta en el sentido del rol que debe jugar el mundo político o este órgano que estamos hablando? Yo no creo que haya que excluir absolutamente a los otros dos poderes del Estado, al legislativo y al ejecutivo, que es lo que hace mención Mariela, ¿no? En torno al factor de la incidencia política, pero sí coincido con el diagnóstico que hace ella al decir que es ese elemento el que puede terminar finalmente siendo un flanco para que el caso que estamos ahora, que yo coincido que hay que salir de la contingencia, pero es una expresión de un modelo, ¿ya? O ciertas reglas del juego que habilitan entrar a influir con intereses externos que no tienen absolutamente nada que ver con el quehacer de la justicia. Entonces, lo que yo sí creo, y así lo planteamos en la propuesta que fue conocida igual por la Asociación Nacional de Magistrados, es que tiene que haber un equilibrio en esa incidencia, porque si la mayor concentración está en el mundo político, en este caso hoy día, seamos claros, en el caso de nombramiento de los Supremos en el Senado, es bastante más sencillo abordar, ¿verdad?, ese mundo, ese espectro, para poder generar la influencia y después terminar en salas que se arreglan a propósito de devolución de favores. Entonces, ese es el escenario que queremos evitar. Por lo tanto, tenemos que pensar en un equilibrio de las fuerzas, por llamarlo de alguna manera, que es lo que se propone nosotros le llamamos Consejo Judicial. Hay otro proyecto que entiendo que recoge el nombre del Consejo de la Magistratura, pero al final es eso, es un órgano constitucionalmente autónomo donde integran miembros del Poder Judicial, miembros del Poder Ejecutivo, bastante reducido, en miembros del Poder Legislativo, tanto de la Cámara como del Senado, y donde además incorporamos al mundo académico para que generen esa compensación en los nombramientos. Aquí y acá. Carolina, a ver, la propuesta. Yo creo que el diputado y la vaca ha dado un punto clave. Yo estoy de acuerdo en el punto, pero quisiera matizar cómo él lo aborda. El punto clave que hoy día está en jaque es el control democrático del Poder Judicial. Porque hoy día todas nuestras autoridades tienen que responder ante la ciudadanía. Está claro cómo responde el Poder Legislativo, ¿no es cierto? Tenemos elecciones periódicas y las personas se manifiestan a través del voto. Lo mismo el presidente de la República. Pero el Poder Judicial, ya acá estoy pensando en México, en la vía que eligió México de elegir popularmente a sus magistrados, que para mí realmente un camino por el cual por ningún motivo hay que seguir. Yo creo que esa es la puerta hacia una democracia iliberal, es decir, una democracia donde no hay límite al poder. Entonces, ¿cómo responden nuestros jueces? Esa es la pregunta que nos plantea el diputado Iravaca. ¿Cómo nosotros sabemos cómo administran su presupuesto? ¿Cómo organizan su trabajo para ser eficiente? Y acá hay que ser muy cuidadosos en cómo se lleva adelante ese control democrático. Ese control democrático yo creo que no es el camino, y así lo consensuamos en la comisión experta, de poner un órgano sobre el Poder Judicial, aunque siga que está dentro del Poder Judicial, que es autónomo, que en fin, porque finalmente ese órgano, si empezamos a sumarle personas de adentro o de afuera, ese órgano tiene un poder tan grande que inmediatamente merma un principio que es fundamental en el constitucionalismo, que es evitar la concentración de poder. Por eso la comisión experta desconcentró el poder, que es un principio clásico del constitucionalismo, ¿no es cierto? Si yo divido el poder, cada órgano tiene menos poder. Por eso se estableció un órgano para la formación de los jueces, otro para la disciplina, otro para administrar los recursos financieros y humanos y otro para los nombramientos. Porque si tenemos un solo órgano, ese órgano a lo mejor parte como un órgano de nombramiento. No, solo de nombramiento.
Pero después viene la otra reforma constitucional y la otra, y quizás una disposición transitoria, y ese órgano nos queda con unos colgajos, si me permiten la expresión, que es muy peligroso para la democracia. Y la segunda cuestión es la independencia. ¿Cómo lograr ese control democrático sin afectar la independencia? Hoy día los jueces responden fundamentalmente por la fundamentación de los fallos, por el plazo en que dictan sus fallos, y eso es medible, ¿no es cierto? Uno puede acceder, bueno, ¿cuánto se está demorando este juez en fallar y por qué se está demorando tanto? Y en la fundamentación de los fallos es fundamental que un sistema de nombramiento apunte al mérito y a la capacidad técnica del juez. Eso es lo que tiene que estar detrás de un poder judicial independiente, imparcial y profesional. Mariela. Sí, no, lo que pasa es que yo quería responderle al diputado y la Respóndale con nomás, todo po. respeto. No, usted no le quita a la Corte Suprema el reajuste, la Corte Suprema no salta, digamos, porque le van a reducir el presupuesto. Ese presupuesto es para los ciudadanos que concurren a tribunales. Cada año hemos visto cómo ese presupuesto se ha ido reduciendo. Y aquí me quiero detener en este punto porque creo que es fundamental, porque se habla de la crisis institucional del Poder Judicial por el caso Audios puntualmente, pero yo creo que la fotografía hay que verla en su totalidad. Y nosotros hoy día tenemos un problema súper importante que es la falta de jueces. El diputado y la vaca lo señala. ¿Cuánto se está demorando la Corte de Apelaciones? ¿Cuánto se está demorando la Corte Suprema? ¿Cuánto se están demorando los tribunales de familia? Y la pregunta que ¿Cuánto yo se están demorando hago los tribunales civiles? es que los tribunales civiles sabemos que son ya los parientes más... Bueno, yo creo que los Laboral. parientes pobres absolutos del Ya. sistema de justicia son los tribunales de comuna, de jurisdicción común. Sí. O sea, en los absolutamente. tribunales civiles vienen... ¿cuántos años llevamos esperando una reforma civil? ¿Cuántos gobiernos han pasado? Y nosotros seguimos, nuestros colegas civiles siguen esperando. Se modificó con el sistema de tramitación electrónica, que fue un desastre, y perdón la palabra y el chilenismo, o el francés, no sé, pero fue un Dígalo desastre. ¿Por qué? ¿Ustedes creerán que los abogados el 1 de enero presentan escritos? Es un día inhábil civilmente, pero el sistema genera que se presenta, entonces el otro día el juez no solamente tiene el del 1, sino que tiene, es una cantidad. Pero ¿por qué me quería detener en esto? Porque usted dice, bueno, ¿cuánto se están demorando las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema y los tribunales? Y yo le puedo dar una respuesta. ¿Sabe cuántos jueces faltan, diputado? Dicen que a lo menos 300 jueces. A lo menos. Quiero dar un dato duro. Ve. En los últimos 3 años se han dictado, hoy día con la ley de género, 8 leyes que afectan directamente a los tribunales de familia y hoy día también a los tribunales penales. Pregúnteme cuántos jueces y juezas han aumentado, cuántos funcionarios. Sí, un tema. Entonces, claro, hoy día estamos hablando del caso puntual, del sistema de nombramiento, de la reforma, pero esto va más allá. Y eso es lo que nosotros, en definitiva, como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, queremos que se entienda principalmente en quienes son los llamados a dictar las leyes. Y también que se entienda la ciudadanía, porque nosotros nos debemos a la ciudadanía. Porque en definitiva, si usted me dice, la Corte Suprema reclama porque o no quiere que le quiten nada del presupuesto, es que el presupuesto no es para nosotros. Ese presupuesto es para Oye, las personas. Mónica, Pero yo haría una terminando, precisión. rápido, Sí, rápido, vamos. sí, que yo haría una precisión porque entiendo la demanda que levanta Mariela y que tiene que ver, por ejemplo, acá en la región metropolitana, el tercero laboral, o sea, que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo, que nosotros también producimos o aprobamos proyectos de ley que van a impactar naturalmente, como por ejemplo el pago efectivo de la pensión de alimentos, más conocida como Ley Papito Corazón, o la Ley Karin, que obviamente van a generar una saturación dentro de los tribunales de justicia y no vienen acompañadas con un aumento, ¿verdad?, o ya sea de la creación de nuevos juzgados o de funcionarios que terminan saturados y que eso genera una demora. Y comparto con la necesidad, pero sí decir y recalcar que nosotros como parlamentarios felizmente incorporaríamos más recursos que vayan destinados a que la justicia funcione más rápido, pero bien lo sabemos, y bien lo sabemos todos los que estamos sentados acá, que eso escapa dentro del área constitucional de nuestras facultades, como primera cosa. Y como segunda cosa,
muy partidaria de que podamos hacer hincapié en el presupuesto de los recursos que van hacia la Corte Suprema, siempre que esté destinado a agilizar los procesos, a que las sentencias salgan más rápido, a que la justicia llegue no tan tarde, pero no, y lo voy a dejar un poco como la polémica, pero no para los Lexus. Puedo dar dos Sí. temas. Vamos, y ahí tenemos que terminar esta dos parte temas para que hacer- vamos. yo necesariamente también tengo que decirlo. Yo no voy a aprobar ningún peso más en términos de reforma del Poder Judicial en la medida que no exista una revisión real de la productividad de nuestros tribunales. Lo digo, insisto, yo litigué muchos años, entonces conozco cómo funcionan nuestros tribunales. O conozco cuando estábamos, por ejemplo, esperando nuestra hora en la Corte de Apelaciones de Valdivia y nos suspendían todas las salas porque se tenían un pleno. ¿Pleno de qué? No sé. ¿Ya? No sé. ¿Ya? Y pasa en la Suprema y pasa en los tribunales. En los tribunales muchas veces nuestros jueces son no, insisto, yo saco la reforma procesal penal porque que los jueces penales tienen una tramitación diferente, ¿ya? Pero existe una necesaria reforma y un control mucho más duro respecto a cómo funcionan hoy día nuestros tribunales. Y con estos días, Vamos. y yo soy autor de un proyecto de ley que ya fue aprobado por casi unanimidad en la Cámara de Diputados, está en el Senado, la creación de los tribunales de ejecución de pena, que es una Sí. deuda que en Chile existe. Sí. Viene Oye, con presupuesto no hay- y viene con jueces. Ya está detenido en el Senado. Prometo Tiene- seguir con está nuestro programa. prioritario. Tenemos que ir a una fuimos pausa. invitados, María, ¿ah? tenemos que ir a una pausa. Ya. Tenemos que ir a una pausa. Es si que no me nos matamos. encantaría hablar de este No, tema. sí. No, vamos a hacer otro programa Proyecto porque esto mío. da para mucho más. Da para Es mucho nulo, más. ¿no? Pero nos vamos a una Lo pausa. invitaron a... Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo es Distinto. Estamos conversando sobre la crisis del sistema judicial y cómo esto afecta en la ciudadanía. Nos acompaña el diputado del Partido Socialista Marcos Silavaca, la abogada y ex integrante de la comisión experta del último proceso constitucional Catalina Salem, la diputada independiente PPD Camila Musante y la secretaria general de la Asociación de Magistradas y Magistrados María Hernández. Y ahora, para terminar, cada uno de ellos tiene 1 minuto por reloj de arena para poder darnos su conclusión final. Partamos por el diputado. Marcos. Mira, creo que la crisis que hoy día vive el Poder Judicial es la culminación de un proceso de degradación que es necesario poder reformarlo de manera urgente. No todos los jueces son responsables de lo que hoy día vivimos a nivel nacional. Pero sí es responsabilidad de todos nosotros el poder buscar soluciones concretas que den una solución real a la ciudadanía que vive muchas veces la injusticia. Hoy día un adagio de todos los abogados es, ¿sabe qué? Mejor un mal acuerdo que un muy buen juicio. Y eso se traduce muchas veces en la falta de justicia en la ciudadanía. Y tenemos que ser capaces de entregarle garantías a los vecinos y vecinas que hoy viven día a día estos dramas que van a tener una justicia correcta. Pero ello implica necesariamente sentarnos en una mesa todos los actores, la academia, el mundo judicial y el mundo político para buscar soluciones reales y concretas que den respuesta a quienes nosotros representamos. Increíble, el minuto. Un gran político, Catalina. Bien, a ver, yo creo que hay un diagnóstico ya sobre cómo debería diseñarse en la Constitución un nuevo sistema de nombramiento para el Poder Judicial y una nueva estructura también sobre la cual se pueda ejercer justicia. Pero algunos temas que no tocamos, y yo creo que aquí el Poder Judicial y particularmente el Poder Legislativo tiene una tarea pendiente, particularmente el Legislativo, algo que no pudimos tocar en los procesos constituyentes porque eran materia de ley, es el acceso a la justicia y también la igualdad ante la ley, que tiene que poder verificarse en una jurisprudencia constante o en una jurisprudencia uniforme. En acceso a la justicia, en el último proceso constitucional se creó un servicio de acceso a las víctimas,
Sí. Yo creo que ese servicio es fundamental porque hoy día hay una percepción de que existe una justicia para los ricos y para los pobres. Sí. Y en segundo lugar, también hay que prestar particular atención a cómo se están dictando los fallos y que esos fallos realmente expresen un derecho uniforme, porque ese derecho uniforme supone que el ciudadano, cualquiera sea el juez que le toque, siempre se le va a aplicar la ley con igualdad. Mariela. Interesante la profesora. Bueno, Mariela, aproveche su minuto. minuto. Modificación del sistema de justicia. Necesitamos una modificación del Poder Judicial. Nosotros como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados llevamos años levantando esta necesidad. Separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales. ¿Cómo? Por cierto, nuestra postura, lo que nosotros hemos planteado es la existencia de este órgano autónomo constitucional consagrado, presencia mayoritaria de jueces elegidos por sus pares, por cierto, con la participación de externos que en definitiva corresponderá a quien son llamados a legislar la composición. Pero lo importante aquí es la separación de funciones. Y en ese sentido también dejar claro que el día de hoy la justicia se aplica para todos por igual. Hay una percepción, lo hay, es cierto, nos tenemos que hacer cargo, pero la justicia se aplica para todos por igual. El acceso a la justicia también se aplica a todos por igual. El tema aquí es que hay una gran deuda respecto de las víctimas, como se ha planteado, pero en ese sentido nosotros los tribunales aplicamos la justicia para todos por igual y somos garantías del Estado de Derecho justamente por esto. Gracias, Mariela. Su minuto. Camila. Bien, el diagnóstico está hecho, evidentemente hay que modificar, reformar el Poder Judicial y cambiar el actual sistema de nombramiento, especialmente de los ministros de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones. Propuestas hay varias y están todas hoy día radicadas y se está dando la discusión en la Comisión de Constitución. Creo que la pregunta no es tanto cómo, sino más bien cuándo. ¿Por qué? Porque en este momento se están nombrando, queda pendiente todavía el nombramiento de un ministro de la Corte Suprema y probablemente otros más sean destituidos a propósito de las acusaciones constitucionales. La oportunidad también dice mucho de la postura que tenemos sobre este debate. Y yo solamente quería agradecer esta conversación que entiendo que queda registrada en YouTube y también en la plataforma El Lobby, ¿no? Totalmente. Bueno, esa me la tenía preparada hace rato la Camila. Y bueno, primero que nada agradecerle a todos ustedes por la participación, muy valiente, sus diferencias y sus propuestas. Este es un programa que yo me comprometo el mes de noviembre, ojalá ustedes me acepten, a repetirlo. Se abrieron muchas aristas sobre la reforma del sistema de justicia, ¿no? Y lo que hay que hacer para garantizar a la gente, lo que tú bien decías, Mariela, y lo que ustedes comentaban. Y también agradecerle a todos quienes nos escuchan por la radio o nos ven por todas las plataformas de agricultura. Y como siempre, a todos ustedes los espero el próximo domingo con un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto.